me llamo Brianna y esto me pasó hace unos años. Vivo en Silver City, Nuevo México, y en ese momento me encontraba en una mala situación. Vivía en un parque de caravanas durante ese periodo y estaba a punto de ir andando a ver a mi novio. Era tarde. No estoy seguro de qué hora era, pero sería entre las 12 y las 3 de la madrugada. Salí de casa, encendí la linterna de mi teléfono y empecé a caminar. Ten en cuenta que hay una gran farola naranja que ilumina los buzones cerca de donde girarías para entrar en el parque de caravanas. Sin embargo, al caminar por la carretera, no había otras luces, ni siquiera la luz de una casa. Siempre he sido un poco paranoico, pero solo era un paseo de 10 a 20 minutos, así que, ¿qué más daba? Así que empecé a caminar por la calle, y mi linterna apenas iluminaba nada. Podía ver algunas casas, pero a medida que avanzaba por la calle, vi una enorme zanja llena de árboles, hierba, maleza, arbustos, matorrales y una barandilla que bajaba. A la derecha de donde caminaba no había más que tierra y colinas. No dejaba de mirar hacia atrás mientras caminaba para asegurarme de que no había necesidad de estar tan preocupada y asustada, pero estaba muy nerviosa. Podía ver el final de la calle desde donde estaba. Había un estudio de danza a la izquierda y una gran casa vallada a la derecha, casi como un puesto de control. Estaba un poco lejos, pero supuse que si mantenía la linterna recta y caminaba deprisa, llegaría enseguida. De repente, oí unos movimientos, casi como pasos. Sin embargo, no eran los míos. Me detuve y apunté con la linterna a la zanja con barandilla, con la esperanza de ver pasar a alguien caminando o incluso a un animal. Pero no había nadie. «¡Hola!», grité, alumbrando con mi linterna hacia aquel árbol grande y espeluznante que se desplomaba sobre la barandilla. Y nada. Me giré para ver si había alguien detrás de mí, pero no había nadie. Pensé que me estaba asustando, así que seguí caminando. Entonces oí un siseo procedente de las colinas, casi como el de un gato o un animal grande. Apunté con la linterna a mi derecha y allí estaba. Me detuve en seco, con el corazón en la garganta. No era un animal. Esta cosa tenía piel clara, y podía ver su columna vertebral. No pude verle bien la cara, pero tenía brazos y piernas inusualmente largos. Estaba sobre sus brazos y piernas y cargó directamente contra mí. No tuve más remedio que echarme a la calle sin mirar atrás. Recuerdo que se me cayeron un par de objetos de uno de los bolsillos de la chaqueta o del pantalón, pero no volví atrás. Podía oír su pesado y áspero aliento cada vez más cerca. No tuve tiempo de gritar ni llorar, ni siquiera de ver mejor a esa cosa. Finalmente, llegué al poste de la luz junto a la casa vallada. Miré hacia atrás en cuanto llegué bajo el poste de la luz y la criatura había desaparecido. Me quedé allí un momento, preguntándome si estaba paranoica y mi imaginación había podido conmigo, o si realmente había visto una cosa demoníaca, fea, un cambiapieles. No tenía ni idea, pero lo único que sabía era que tenía que largarme de allí. Corrí calle abajo hasta llegar a mi exnovio. Nunca me sentí tan a gusto con sus brazos rodeándome, abrazándome y abrazándome fuerte. Nunca llegué a contarle lo que vi hasta un par de años después. A día de hoy, sigo sin saber si fue mi mente la que me jugó una mala pasada, o si lo que vi era en realidad una criatura sedienta de sangre a la casa de su próxima víctima. Nunca he vuelto a ese parque de caravanas ni a la carretera que conduce a él, y espero no tener que hacerlo nunca. Siempre he vivido en el mismo pueblo durante toda mi vida. Era un lugar agradable para todos los demás, pero cuando era más joven, aparentemente siempre podía ver cosas que la mayoría de los demás no veían. Sigo creyendo en lo que vi, porque es imposible que me lo inventara, ya que mis padres no me dejaban ver nada de miedo en la tele. En realidad,
Mi pueblo estaba construido sobre un enorme cementerio, y mucha gente murió en las calles y en las casas durante la guerra que tuvo lugar hace 30 años. Yo tenía pesadillas constantemente y oía voces, pero nadie me creía. La experiencia más aterradora que he tenido ha sido cuando paseaba a mi perro. Era un Basset Hound y un gigante manso que nunca haría daño a una mosca. Mi casa está cerca de un gran bosque y de un río. Nunca me dio miedo ir a explorar. Para llegar al bosque, teníamos que meternos entre arbustos altos y bajar por un camino que tenía un precipicio al lado. Era la única forma de entrar o salir. Fuimos más abajo donde estaba el río, y mientras mi perro paseaba, yo me senté en una vieja barca que parecía no haberse usado en décadas, pero parecía resistente. Era un día bastante tranquilo, sin viento, cuando oí algo que caminaba detrás de mí. Me di la vuelta y no vi nada. Me encogí de hombros, pensando que probablemente era un animal pequeño o algo en la hierba alta. Algún tiempo después, oí a alguien decir mi nombre. Margo. Venía de una voz profunda y quebradiza. No parecía humana. Sacudí la cabeza hacia donde creía haberlo oído y vi una figura alta, humanoide, sin cabeza y con dos ojos rojos brillantes que parecían estar en su pecho. Sabía que no me lo estaba imaginando, porque hasta mi perro le ladraba. Cuando lo vi, giré la cabeza, fingiendo que no había nada. Normalmente, esa era la opción que mejor me funcionaba en experiencias paranormales anteriores, pero continuó. Margo. Cada pocos segundos decidí seguir fingiendo que no veía nada y conseguí que mi perro volviera a subir. Empecé a caminar con paso normal para no parecer sospechoso, pero no paraba. Margo. Margo. Cada pocos pasos, me volvía para mirar a mi perro que miraba secretamente hacia donde estaba la criatura, y él parecía continuar abrazado detrás de los árboles, siguiéndome. Unos minutos más tarde, por fin pude ver la carretera, pero seguía asustado. Empecé a oler un olor putrefacto, como si se combinaran huevos podridos y sudor, y de repente, Margo, gritó mi nombre. Mi perro y yo empezamos a correr hacia mi casa. Cuando por fin llegamos, cerré la puerta con llave y me asomé por las ventanas. Se paró detrás de un árbol frente a la casa de mi vecino y desapareció. Me estremecí y esperé a mis padres para contarles lo que había pasado. Por supuesto, no me creyeron. Nunca lo hacían cuando les contaba estas locas historias. Al día siguiente, fui a pasear a mi perro por otro camino y al estar más cerca de mi casa, vi a la policía delante de la casa de mi vecino. Cuando volví a casa, pregunté a mis padres qué había pasado y parecían muy conmocionados. Resulta que el vecino apuñaló a su mujer, cayó al río y se ahogó. Murió justo antes de que yo bajara allí. Tengo la teoría de que el espíritu era suyo, pero no sé cuál era su intención. ¿Era para hacerme daño a mí también? ¿Para decirme que fuera a su casa a ver qué hacía? Siempre me ha extrañado y me sigue extrañando, pero al menos mis padres me creen más cuando les cuento que pasa algo paranormal. Esta historia es en nombre de mi amigo. Estaba demasiado asustado para enviarlo porque teme que alguien pueda encontrarlo. Esta historia tuvo lugar en 2020 en Seúl, Corea del Sur. De momento me llamo Asahi y me fui a vivir a Corea con mi mujer, o al menos eso es lo que planeábamos. En los primeros meses de vivir allí, empecé a trabajar como agente de policía. Me llevaba muy bien con los demás oficiales. Tenía un mejor amigo llamado Jeong-ji, que era muy superior al resto de nosotros. Me dijeron que resolvió él solo 21 delitos en solo 6 meses. Era como un hermano mayor para todos nosotros. Me di cuenta de que le faltaban los dedos meñiques, pero lo ignoré pensando que era una discapacidad. Un año después, en septiembre de 2021, Jeong-ji se jubiló como oficial de policía.
Pensé que simplemente había encontrado un trabajo mejor o que quería llevar una vida normal, pero no era el caso. Un mes más tarde, en diciembre de 2021, unos cuantos policías y yo estábamos de fiesta para celebrar el cumpleaños de uno de nuestros sargentos mayores. Después de beber mucho, estaba viendo la televisión en el piso de arriba lejos de los demás. Había un telediario y el reportero dijo en coreano: Jeong Ji-sung, un delincuente de 24 años, anda suelto tras un conflicto entre dos bandas rivales. Si ven a este hombre, por favor informen inmediatamente. Por supuesto, no me creía lo que estaba pasando. Sinceramente, pensaba que estaba demasiado borracho para pensar con claridad, pero todo cambió en pocas horas. A medida que pasaba el tiempo, eran aproximadamente las 2:30 de la mañana y todo el mundo estaba agotado. Fue entonces cuando oí unos golpes en la puerta principal. No pude molestarme en contestar, así que uno de los otros agentes la abrió. Se oyó un disparo. Todos nos despertamos al instante. Cuando miré hacia la puerta vi a la gente que había abierto la puerta chorreando sangre. Cuando mi visión se hizo más clara, vi a un hombre de unos 1,80 metros de pie junto a la puerta. Por supuesto puede sonar estúpido, pero todos corrimos hacia él. El hombre dejó caer su arma y judo a través de uno de los oficiales. Entonces empezó a darnos una paliza a todos. Fue una pelea injusta. Diría que era 1 contra 17. Se notaba que el hombre estaba entrenado en algún tipo de arte marcial. Uno de los agentes cogió una botella de cerveza y se la golpeó en la cabeza. Iba a intentar derribarle, pero entonces me sometió a una especie de estrangulamiento de jiu-jitsu. Quedé inconsciente. Me desperté en una cama de hospital con mi mujer a mi lado. ¿Qué ha pasado?, me dije. Entonces mi mujer empezó a contármelo todo. Me dijo que el hombre que me atacó ayer era Jeong-ji, mi mejor amigo. Mi mujer también mencionó que Jeong-ji era un antiguo miembro de la Yakuza, que fue capturado por tráfico de drogas en Japón. Luego pasó de contrabando a Corea en un barco. En ese momento me di cuenta de por qué le faltaban los dedos meñiques. Me dijeron que algunos miembros de la Yakuza que cometen delitos graves deben expiarlos cortándose los meñiques. Esto se conocía como yabitsume, y aparentemente su nombre, Jeong-jin-san, era solo un alias para que no lo atraparan. Aunque ninguno de nosotros averiguó su verdadero nombre, nos enteramos de su vida antes de ser yakuza. Nos dijeron que era un buen artista marcial, cinturón negro de jiu-jitsu, taekwondo y judo. Después de este encuentro, mi mujer y yo volvimos a Estados Unidos. Me despedí de mis compañeros policías y les pedí que se mantuvieran a salvo. Aún hoy me pregunto cómo le irá a Jeong-ji.